Ok, soy un emprendedor empresario. ¿Cómo empiezo? Paso 1, aprende a documentar. Ajá. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué no hacerlo de otra forma? Ajá. Mi primer paso es aprender a documentar lo que estoy haciendo. ¿Cómo hago mis ventas? ¿Cómo hago mi parte administrativa? ¿Cómo hago las finanzas? ¿Cómo hago las compras? ¿Cómo guardo la mercancía en el almacén? ¿Cómo distribuyo? Todo eso tengo que primero documentarlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo así? La siguiente es, ¿por qué no hacerlo de otra forma? Ajá. Ahí, el segundo, debemos decir, en esa misma actividad, en ese mismo paso, perdón, van a tener que identificar esas actividades que no generan valor, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Si yo distribuyo algo, tienen que identificar si al momento de que yo voy a entregarle mi pedido al que lo va a distribuir, si pasa por una, dos, tres o cuatro personas, no sé, que tienen que a lo mejor dar su visto bueno o revisarlo o etcétera, y tienen que ver si realmente tienen que pasar por esas cuatro personas. Quizás no sea necesario, quizás solo sea necesario pasar por una. Ajá. Entonces, eso es lo que ustedes en el primer paso, cuando están aprendiendo a documentar, tienen que ir identificando, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Si yo no lo hago y tengo una persona contratada, me tengo que sentar con esa persona y a ver, cuéntame cómo estás haciendo tu trabajo. Vamos a suponer que es el contador, o no sé si alguien quiere otro ejemplo. Yo me voy a sentar con el contador y a ver, cuéntame cómo lo haces. Ajá. Entonces el contador va a empezar a decirles, no, pues yo recibo este tipo de solicitudes y lo que hago es las transcribo aquí en la computadora y ahí veo si cuadran las cuentas y ya después lo paso. Entonces les va a empezar a describir lo que hace. Ajá. Y ustedes van a tener que ir viendo si todo eso que hace, lo tiene que hacer, o hay cosas, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿A poco sí lo tienes que mandar a que lo revise el de administración antes de que lo puedas capturar en el sistema, por así decirlo? Quizás no tiene nada que ver eso. Ajá. Entonces ahí ya estamos quitando, como es una reducción de tiempos, pues, al final impacta en costos. Porque el eficientar mis tiempos de operación va a hacer que mi productividad sea mayor. Y la parte de procesos va enfocada a incrementar mi productividad. Aquí estamos partiendo, nosotros lo tenemos que aprender a documentar. Sí, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Y ya un caso práctico así como tal, pues si no nos va a dar el tiempo. Es una introducción, pero lo podemos ir explicando lo más que se pueda. Aquí les voy a pasar para una dinámica, unas hojas en blanco. Pueden ir tomando una cada quien. Y lo que les voy a pedir es que hagan un barco de papel. Ajá. Una de las cosas que debe de tener ese barco de papel es que cuando lo terminen de hacer, debe caer de pie. Un barco de papel, y cuando lo terminen de hacer, lo van a soltar y tiene que caer de pie el barco. Ok, de los pasos que hizo, si él se los enseña, ustedes lo podrían replicar. Ajá, obviamente con la práctica, ¿no? Pero el detalle es que él ya está dando los pasos a seguir para hacer un barco. Ajá. ¿Qué otra cosa podemos identificar de esta dinámica? Ajá. Ujú. Ok. Además de que vieron que es más fácil visualizarlo, no sé si cuando estaba haciendo los pasos y estaba explicando pudieron detectar dentro de lo que decía que había ciertas condiciones para hacer su barquito. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, el barco de él no se va a parecer al que hicieron ustedes.
Tal vez en algunos sí, en algunos no. Ajá. Nosotros, dependiendo de lo que vamos a hacer, por ejemplo, él decía, tiene que doblar de aquí, de la esquina superior a la inferior, y luego extenderse, etcétera. Ajá. Eso me está marcando un cierto tipo de política, porque me está diciendo cómo tengo que elaborarlo. Y en el procedimiento esa política se documenta. Ajá. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, no se especificó, aquí dijimos de papel, pero ¿qué tipo de papel? Ajá. O también si es papel, tamaño carta, tamaño oficio, ah, dimensiones, tamaños, todo eso lo tenemos que ir poniendo en el procedimiento de elaboración del barquito. El tipo de papel, el tamaño, el grosor, cuántas, si va a ir doblado o no, si va a tener como que más detalle en las puntas o menos detalle, etcétera. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros en, en nuestro, en nuestro proceso en nuestra actividad de trabajo. Esos mismos pasos es lo que tenemos que documentar. Así como hicimos el barco, tenemos que documentar como está ahí, y ese es nuestro procedimiento para hacer el barco. Ese va a ser la guía de nuestros procedimientos de compras, de ventas, de marketing, de sistemas, de todo eso. Así lo tenemos que visualizar. Ahora, así no se va a escribir el procedimiento. Esta es la parte visual. Para escribirlo, existen estas herramientas que se llaman diagramas de flujo. De flujo. No sé si todas las conozcan o hay quienes no conozcan estos diagramas. Estos diagramas son precisamente los que me van a representar esa figura, ¿no? Los pasos, pero en vez de verlo de cómo está haciéndose paso por paso el barquito, yo voy a poner con base en símbolos, que ya existe una normatividad de esos símbolos, el inicio, el paso 1, el paso 2, el paso 3, etcétera, y ese va a ser el diagrama de mi descripción del procedimiento. Ajá. Hay un sistema que se llama Visio, que ya trae esos simbolitos. Lo único que ustedes tienen que hacer en Visio, se va a abrir la pantalla y ya están estos simbolitos. Únicamente va a tener una hoja, ustedes es arrastrarlos y ir construyendo su diagrama de flujo. Ajá, o sea, realmente es muy accesible conseguir Visio, no cuesta cara la licencia. Y con eso ustedes pueden empezar a documentar sus procedimientos y sus procesos. Ajá. También si quieren aprender más a detalle, en la misma ayuda de Visio, vienen cómo hacer los diagramas paso a paso, ¿no? Lo importante aquí es que vean que para hacer la parte gráfica de los diagramas, de los procedimientos, es utilizando diagramas de flujo. Ajá. ¿Sí? Existen otras metodologías de diagramación, no, ahorita no las voy a comentar porque los voy a confundir más, pero esta es la básica que ustedes tienen que aprender a usar. 5 minutos. Ajá. Paso 2, identifica tus objetivos y políticas y también documentalas. Y para eso van a empezar a crear sus primeros manuales de políticas y procedimientos. Sus manuales. En esos manuales ustedes ya van a pegar esos diagramas de flujo, van a describir, la primera parte es describir, hacer el diagrama, que es la parte gráfica. Y después es redactarlo. Ajá. ¿Cómo lo van a redactar? Solo con 3 columnas. El número de actividad, el responsable, que es la persona que hace esa actividad, y la descripción de la actividad. Solamente con esas 3 columnas van a describir el procedimiento. Ajá. Entonces en el manual primero es la parte visual con el diagrama de flujo y después redactarla en estas 3 columnas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Número de actividad,
el responsable de la actividad y la descripción de la actividad. Y ese va a ser su primer manual de procedimientos enfocado ya en el área, por ejemplo, compras. Nada más uno, dos. Entonces, no es no hay una nomenclatura así que digas, tiene que ser con A, B o C, o sea, tú la estableces, ¿no? Normalmente es uno, dos, tres, hasta los pasos que sean. Ajá. Lo de menos es ver el número de actividad, lo que importa es quién la hace, que es el responsable, y describir esa actividad. Como lo hicimos en el barquito, ¿no? El responsable, por ejemplo, va a suponer que fuera el de producción. Todo el tiempo va a ser el mismo de producción. La descripción, por ejemplo, como lo hizo aquí el compañero, es paso 1, extiendo la hoja, paso 2, la doblo a la mitad, paso 3, empiezo a doblar puntas. Ahí está describiendo eso. ¿Sí queda claro hasta aquí más? Entonces ese es su primer manual de procedimientos del área. Empiecen con un área, la que quieran. Es más, váyanse a un área que sientan que es menos complicada de entender. Siempre empiecen por las sencillitas. Ajá. Incluso desde la recepción, el proceso de recepción de clientes. Es algo muy sencillo. ¿Cuál es paso 1? Llega mi cliente y yo lo recibo. Paso 2, le indico que tome asiento o le doy una revista, etcétera. Paso 3, lo paso a la persona que viene a visitar. Así, si hay algo más, pues ahí lo pongo. Pero realmente fue muy sencillo y es un proceso de recepción de cliente. ¿Quién lo va a hacer? Pues una recepcionista, o lo va a hacer el de ventas, lo va a hacer, no sé. Eso va a estar el responsable. Y cuando hagan ese, entonces ya, y que quede entendido, entonces dicen, ahora me voy a otro un poquito más grande. Ajá. Y así, empiezan siempre de los más sencillos, y después hasta los más complicados, para que vayan entendiendo el nivel ¿cómo se llama? De detalle que tienen que estar haciendo en el proceso. El paso 3 es ya empezar a desarrollar un sistema de gestión documental. Y este es que ya van a tener manuales de todos los procedimientos que se hacen en la empresa. Ya los van a tener. Para eso, pues se tienen que capacitar para saber cómo hacerlos o contratar al experto que los haga. Ustedes se capacitan o contratan a alguien que les haga todos los manuales. Ajá. Lo importante aquí es que de su empresa o de su negocio, puede haber 1000 procesos, o 100, o 50, o solo 10. Pero ustedes los tienen que identificar en una tablita de procesos y con sus manuales, ahí ya van a estar haciendo la descripción de cada proceso. ¿Para qué me sirve tener ese manual? Si el día de mañana tengo que contratar a una persona, ya nada más le digo, capacítate con el manual. Ahí viene lo que tienes que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? La segunda, que en el manual también me sirve a mí de guía, si en algún momento se me olvidó qué actividad o se me olvidó por quién tenía que pasar o quién tenía que firmar, pues recurro al manual que me está dando esa guía. Y 3, ya tengo documentados mis procedimientos, que el día de mañana eso me sirve, sobre todo para los que les interesa franquicias, es lo que venden. Los manuales de políticas y procedimientos de cómo manejar la franquicia. Para eso primero ustedes tienen que saber cómo manejar su negocio. Y ya el día de mañana que transmitan ese negocio va a venir en el manual. Parten a replicar los procesos de esa franquicia. Por eso dicen, yo compro una de café, ya les dicen en un manual cómo tienen que hacer la receta del café, ¿no? Es lo mismo con ustedes. Sí, la recomendación es que sí lo incluyan, ¿no? No se maneja en la práctica, o muy pocos lo hacen, pero sí tendrían que. ¿A poco ustedes en la parte técnica, cuando van determinando la capacidad de producción, no pueden de ahí sacar el manual
de producción. Están haciendo su proyecto de negocio y están determinando capacidad de producción, ¿no? En esa capacidad de producción, ¿no de ahí se deriva el manual de procedimientos de cómo van a fabricar el lote de producción? Sí, ¿no? Y no solo ese, también cómo van a comprar, porque ustedes se supone que en el proyecto de inversión consideran proveedores. ¿No pueden ahí incluir el procedimiento de selección de proveedores? Hacer su diagramita de flujo y anexarlo al proyecto. O sea, todo se puede. Nada más que hay personas que no lo quieren hacer. El paso 4, hay que revisar esos procedimientos. Porque bueno, ya aprendí a documentarlos. Ya los documenté, ya tengo mi sistema de gestión documental. Y ahora, pues hay que estar constantemente dándole seguimiento a esos procedimientos. Para eso hay algo que se le llama auditoría interna. ¿En qué consiste esto? Pues que yo, por lo menos una vez al año, tengo que ver que los procesos que están documentados efectivamente se hagan así, y si hay cómo mejorarlos, hacer esa mejora. Por eso dice mejora continua, ¿qué es eso? Renovar lo que hacemos y agilizarlo todavía más. Y de esos mismos procesos vienen ya los indicadores. De ahí mismo ya voy a tener indicadores. Uno, me va a servir para medir a la persona que contraté. Porque incluso si yo me siento a ver cómo hace el trabajo, no puedo tomar tiempos. ¿Cuánto se tarda en hacer su chamba? Esa es una parte del proceso de la persona que lo ejecuta. Y aparte, veo los tiempos de cuánto se tarda en las actividades que hace. No a la persona, sino lo que tiene que hacer en así que su puesto de trabajo, y también lo mido. Entonces son dos cosas ahí. Puedo medir al personal y puedo medir el desempeño de ese proceso. En las grandes empresas de ahí determinan si despiden a la gente, por ejemplo. Si tienes bien medido tus procesos, no, pues este tiene mucho tiempo ocioso, bye. Ustedes también pueden ir, no despedirlos, ¿no? Pero sí hacerles como el punto de atención. Oye, yo sé que esto lo puedes hacer en mediodía y no en un día completo. Y incrementan la productividad, porque si en un mediodía lo puede hacer, pues ya en un día ya hizo lo doble, ¿no? Ya hizo lo doble del trabajo. Y eso, para eso me sirven los indicadores. El paso 5, y esto ya es opcional, busquen certificarse, ¿no? Cuando ya primero hicieron todo esto, ya si quieren, hay normas, como las normas ISO 9000 de industria limpia, ambientales, alimentarias, etcétera. ¿En qué me beneficia? Si yo ya tengo bien documentados mis actividades, me permite meter mi negocio a la exportación, porque para exportar, porque muchos clientes dicen, yo no te compro tu producto si no trae una norma, y para traer esa norma hay que certificarse, y para que haya una certificación, tiene que haber ya una documentación de procesos, si no, no certifican. Ahorita vamos a ver en la parte de calidad la ISO, que es la más importante, pero si no, está el Instituto Mexicano de Normas, IMNC, ahí lo pueden googlear. Este instituto es el que se encarga de emitir toda la normatividad mexicana. IMNC, Instituto Mexicano de Normatividad, así no me acuerdo, pero es el Instituto Mexicano de Normatividad, de normas oficiales. ISO es una norma estándar, internacional. Esta es la Organización de Estandarización Internacional. Que eso, por ejemplo, los que queremos exportar, nos piden que el producto esté certificado en ISO, para muchos tipos de productos. El arte no piden tanto en ISO, ahí entraría otro tipo de normatividad. Las artísticas se tendrán que ver con el INDAUTOR, que es el organismo. INDAUTOR es el organismo que puede tener esa información de normas culturales.
Ah, igual en el Google ponemos Indautor y ya nos manda su página oficial. Ujú. Indautor. IMNC. Ujú. Sí, de nada. Bueno, pues básicamente los beneficios de hacer los procesos, por un lado es la reducción de costos, porque ya sabemos que si eliminamos actividades que no nos generan valor, incrementamos productividad por eficientar los tiempos. Tenemos un control de la operación, tenemos los manuales que identifican los procesos de nuestro negocio, los responsables de ejecutar esas actividades, las entradas y salidas o inputs y outputs, y sobre todo, que es la parte de franquicias, el know-how, ¿no? Es el conocimiento. Lo que estamos documentando al final de cuentas en nuestro proceso, en nuestra empresa, es ese conocimiento de cómo hacemos las cosas, que también nos dan que le llaman la ventaja competitiva con respecto a un competidor que hace lo mismo. ¿Ah? Ese know-how en mis procesos, aunque yo me dedique a hacer galletas y haya muchos que hacen galletas, mi manera de hacerlo es de manera tal que me puede dar un mayor valor. Ajá. Medimos el desempeño con los indicadores, ¿no? Ya vimos que desde que la persona que lo hace la podemos medir y ver si vale la pena seguirla teniendo contratada o no, hasta el mismo proceso en sí. Uh-huh. Tenemos la mejora continua, que es revisar, darle seguimiento a lo que hacemos para seguir innovando constantemente. La certificación para los interesados va a ser más ágil. Podemos replicar esos procesos y transferirlos en un modelo de franquicia, que es lo que venden. Identificamos tiempos de oportunidad en la operación, que aquí en México pasa mucho que está una persona trabajando, pero de las horas de trabajo, ¿cuántas no son ociosas? Esos son tiempos de oportunidad. Profesionalizamos nuestra empresa, porque al hacer esto, si se dan cuenta, ya es diferente la manera de operar. Si se dan cuenta, ya es diferente. Empieza a ser profesional. Y así sea una empresa familiar, incluso por políticas, que normalmente en las empresas familiares pasa mucho de que ahí viene el compadre, ahí viene el amante o la amante, lo que sea, quiere tomar dinero de la caja o quiere hacer lo que quiera, etcétera. Ahí hay un proceso. No, si quieres hacer eso, ahí hay un proceso. Ya no es de que, no, pero es que yo soy el dueño, yo soy el amigo, el hermano, ahí hay un proceso. El proceso está para hacerse, no para que quede como que en un manual y, ay, qué bonito, pero está para cumplirse. Ajá. Y eso me mejora la organización y administración del negocio. Y establecemos estándares y sistemas de información. Después que aprendan a hacer esto, y ya más adelante pueden comprar softwares que hacen esto mismo, que ustedes nada más es entrar, capturar información. Pero ahorita no sirve de nada si primero no se entiende toda esta base, y además esos softwares son muy caras las licencias, y además pagos mensuales altísimos. Eso ya es cuando crezcan. Lo ideal es que si ya tengan un software donde ahí ya se ejecuten todos los procesos. Porque así hasta es más fácil todavía el control ya en un sistema. Pero mientras, aunque sea a lápiz, yo tengo los manuales y voy viendo que se tenga que hacer lo que yo establecí en ese manual de procesos. Y los diagramitas de flujo, el procedimiento. Muy brevemente les voy a comentar esta que es la norma ISO. Esta básicamente define las bases generales para el sistema de gestión documental y de calidad. Su enfoque es en estos 4 pasos, que es la planeación, el hacer, el verificar y el actuar. Esa es la base de ISO, y es lo que se replica en todas las grandes empresas que ustedes vean símbolo ISO. Eso es lo que realmente es la esencia. Hacer los manuales de políticas, los manuales de procedimientos y encaminarse a esa mejora continua. Por eso hay hasta un circulito, porque siempre buscamos la satisfacción de nuestros clientes desde que nos piden algo hasta que se los entregamos. Y recordemos que el cliente no es al que le vendemos. El cliente es nuestro mismo colaborador de trabajo, que dependiendo mi puesto, me está requiriendo algo. Si yo soy el de producción y llega el de almacén y me dice, tú no puedes sacar material hasta antes de las 11 de la mañana,
Él me está dando a mí un requerimiento que yo tengo que respetar. No puedo agarrar y ya no. No, pues ¿por qué le voy a hacer caso? Y ya es la una y ve y sácale material. Le estamos perjudicando su trabajo también, su organización. Si yo le tengo que entregar a uno de logística una hoja que avale que tiene que sacar mercancía para distribuir, pues tengo que llevársela. Ajá. O sea, se tiene que cumplir eso. Y ese es mi cliente. Ajá. Lo más importante es, cuando ustedes hagan sus diagramas, van a ver este tipo de simbologías a lo mejor. Se ve muy complicado, pero realmente no lo es. Y aquí ustedes pueden identificar las actividades que hacen en su empresa, paso a paso, ¿no? Evaluación de la actividad, descomposición, relaciones de trámites, si tienen que hacer algo con el gobierno, si tienen que hacer una compra de uso de suelo, si tienen que registrar marca, todo ese tipo de cosas, así en su manual lo van a visualizar. Y más fácil van a saber lo que tienen que hacer. Y si no lo pueden hacer, más fácil que otro lo haga por ustedes. Un administrador, para lo que hagan esto, de preferencia un ingeniero. ¿De procesos o industrial? Ujú. Y la finalidad, pues les digo, esta es la parte visual, ese es su know-how de lo que hacen. No, esto es ya el proceso visual del negocio. Ajá. Eso nada más es una norma de referencia. Ustedes pueden hacerlo sin ISO, o sea, es cuando buscábamos certificar. Eso es a lo que tienen que llegar a ver en sus manuales de sus procesos. Y ahí van a identificar y ahí van a decir, ay, ¿sabes qué? Esto no hay que hacerlo, lo eliminamos y hago más fácil mi flujo de operación. Ujú. Por eso el primer paso era aprender a documentar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Y gráficamente así lo coloco. Ya cuando lo coloqué, entonces ahora sí viene el análisis y decir, ¿sabes qué? Esto no hay que hacerlo, la verdad no tiene nada que ver con este procedimiento o este proceso. Lo quitamos y en vez de hacerlo en 6 pasos, ya lo hicimos en 5. Incrementó mi productividad y reducción de mis costos. Por eso primero documentarlo, después mejorarlo. ¿Ok? Y bueno, eso ya nada más para los que quieran capacitarse. Nosotros manejamos un curso de proceso, bueno, varios. La parte básica, que es el de aprende el desarrollo, identificación y mapeo, interpretación de norma ISO y de indicadores. Eso es los que quieran, esa es una publicidad que nosotros hacemos aparte. Sí, ese sí tiene costo. Pero, y bueno, aquí voy a dejar una hoja para los que quieran recibir información de nuestros cursos, que anoten sus datos, su correo, para los que quieran. Y básicamente con eso estaríamos terminando. Les van a entregar también unos folletos, muy sencillos, nosotros. Básicamente, la plática consistió en esto, en despertar el interés. Ajá. Porque no, realmente en una hora o hora y piquito no se va a ver cómo hacer un proceso. Es como lo hicimos en esta dinámica, mm, no es difícil de hacer, pero sí requiere cierto nivel de lógica, de ponerle atención a lo que hacemos, ¿no? Bueno, damos de varias cosas. Nosotros no podemos indicar aquí costos, por eso manejamos ahí una listita por si ya quieren saber información. Pero damos cursos en esta parte de procesos, damos cursos en finanzas, damos cursos para desarrollo de proyectos de inversión. Ujú. Inversión. Ujú. Y ventas. Ventas, finanzas, procesos, proyectos de inversión. Ujú. En- Ajá. El plan de negocios es un derivado del proyecto. Es un informe nada más muy concreto del proyecto en sí. Ujú.
Los que quieran de información de estos cursos, sí. Estas diapositivas se las puedo mandar, eso no hay ningún problema. Anotan su correo en la hojita, por ahí, y les mandamos todas estas diapositivas. Les comentaba que el objetivo más que nada es despertar el interés, que vean la importancia de por qué hacer procesos y procedimientos, dar una idea de cómo empezarlo a hacer en su actividad, incluso a nivel personal, hagan incluso su diagrama de lo que ustedes hacen en el día a día. Por ejemplo, cuando van al supermercado, ¿cómo lo hacen? Desde ahí pueden empezar a practicar cómo hacen su compra en el supermercado o cómo para ir a trabajar, cómo lo hacen, desde que se paran, desde que desayunan, todo eso, hagan el diagrama de flujo y la descripción en estas 3 tablas. Si en algo tan sencillo que es en la parte personal aprenden a documentarlo, a documentarse, más sencillo va a ser documentar lo que hacemos en el negocio. Entonces, pues hasta aquí terminaremos esta plática. Quedamos ahí a sus contactos, a los que tengan folletito, y pues muchas gracias por su atención.